La historia comienza cuando nuestro protagonista está sentado bebiendo en un bar. Un chico de cabello corto le dice que mañana Ed ya no necesitará venir. Sorprendido, Ed pregunta si acaso será un día de descanso. El otro le explica que, a partir de mañana, ya no necesitan de él. Ed, confundido, le pregunta si acaso ha bebido de más, pero el otro afirma que esa no es la razón y que han discutido mucho al respecto cuando Ed no estaba presente. Los demás permanecen en silencio mientras el chico de cabello corto continúa diciendo que el grupo ha llegado a un consenso. Mirando a los que tiene frente a él, Ed pregunta si no se habían comprometido a derrotar al rey demonio juntos. Ed sigue preguntando si el héroe solo está bromeando, pero el héroe responde que están hablando en serio. En un principio, Ed fue reconocido como alguien con talento, por lo que el héroe lo invitó al equipo, y todos lo recibieron con entusiasmo. En poco tiempo, Ed les ayudó a comprender muchas cosas, pero después, ¿qué pasó? Ed solía faltar a las misiones encargadas y desperdiciaba el tiempo de entrenamiento en cosas inútiles, mientras que los demás mejoraban sus habilidades de combate. Ed no había cambiado nada desde el principio. El héroe dice que, aún así, esperaban que Ed se esforzara y volviera a ser como antes, pero esto ya ha sido suficiente. En silencio, Ed parece comprender algo. En ese momento, el héroe anuncia que, a partir de ahora, Ed está expulsado del equipo. En medio del silencio, una voz surge en la mente de Ed, confirmando que ha cumplido con las condiciones y que quedan 10 minutos hasta la hora de regresar. Ed sonríe y dice que esto es maravilloso. Los demás le preguntan si está tan conmocionado que ha perdido la cordura, pero Ed responde que está completamente lúcido y que esperaba que esto se volviera realidad. Después, Ed se da la vuelta y les pregunta si podrían aceptar algo antes de que él se vaya. Abre su espacio mágico y saca algunos manuales. La maga se sorprende y pregunta si Ed puede utilizar almacenamiento espacial multidimensional. Ed responde que eso es algo normal. Ella le pregunta por qué, teniendo habilidades como esa, nunca las ha usado. Ed dice que eso no importa, lo importante es que deberían leer esto. Estos son métodos de movimiento, nuevas habilidades y otras cosas que Ed ha anotado. Si quieren volverse más fuertes, este es un material bastante útil. La chica sacerdotisa observa algunos de los hechizos que Ed ha registrado y comenta que hay algunos de los cuales nunca ha oído hablar. Ed responde que experimentar con estos hechizos será adecuado cuando ella se vuelva más fuerte y que ha anotado todos los detalles en esos registros. El guerrero, sosteniendo un mapa, pregunta por qué el mapa está dibujado con tanto detalle. Ed responde que no sería útil tener un mapa así cuando lo necesiten. El guerrero, atónito, no entiende cómo Ed ha podido dibujar un lugar donde nunca ha estado. Ed solo sonríe misteriosamente y dice que todo es un secreto, ya que ahora él ya no es miembro del equipo. En ese momento, el héroe se arrodilla y se disculpa por no haber considerado todo lo que Ed había hecho. Los demás también se disculpan, y el guerrero no puede creer que hayan criticado a alguien que hizo más de lo que ellos imaginaban. Ed les dice que no tiene intención de reprocharles nada y que levanten la cabeza, ya que todos lo han tratado muy bien. Por ello, él también quería dejarles algo al despedirse. El héroe sonríe y dice que es vergonzoso no haberse dado cuenta antes. Cuando intenta continuar, Ed lo interrumpe y dice que rechaza todas las disculpas. Luego, Ed se despide de ellos y dice que espera ver cómo derrotan al rey demonio. Ed rápidamente abandona la taberna. En ese momento, la voz en su cabeza comienza una cuenta regresiva, avisando que quedan 10 segundos antes de regresar. Ed encuentra un lugar adecuado, y comienza el proceso de transición de mundos, irradiando una brillante luz a su alrededor. Al llegar a otro lugar, Ed comenta que hacía mucho tiempo que no regresaba, pues ya había pasado un año. Frente a él hay una mesa y varias puertas numeradas. Se sienta y dice que ha hecho todo lo que podía, y que ahora es el turno de este lugar de cumplir su promesa, de volverlo a casa. Ed, con el codo apoyado y la cabeza en la mano, disfruta del silencio, tal como había dicho antes. Una vez vivió una vida normal, hasta que fue súbitamente convocado aquí. En la mesa frente a él, hay un libro con una portada blanca y una sola puerta. Sin saber qué hacer, Ed, como cualquier otra persona, decide leer el libro. Su contenido revela que, cada vez que es expulsado de otros mundos, regresará aquí. Ed ha llegado a más de 100 mundos diferentes a lo largo de los últimos 100 años y ha sido expulsado de todos ellos. Después de cada vez que esto ocurre, regresa a este lugar. A pesar del paso del tiempo en esos otros mundos, el cuerpo de Ed se mantiene como el de un joven de 20 años. Todos los cambios físicos desaparecen cada vez que vuelve a este mundo blanco,
manteniéndolo en su forma original. Ed piensa para sí mismo que si volviera a casa, probablemente se convertiría en un anciano, pero sus seres queridos son ahora solo recuerdos lejanos. Ed murmura que ha llegado el momento de cumplir la promesa y regresar a su hogar. De repente, una esfera de cristal comienza a brillar, recordándole cada una de las veces que fue expulsado. Esa esfera siempre le ha otorgado habilidades extrañas, conocidas como habilidades de expulsión. Gracias a ese poder, Ed, un hombre ordinario, ha podido unirse a equipos de héroes. Aunque Ed no les da demasiada importancia, considera que estas recompensas valen la pena. Al tocar la esfera, Ed ve una puerta que aparece, distinta a las veces anteriores. Es la puerta número 0, la puerta del comienzo. Sus ojos se iluminan, convencido de que si abre esa puerta, podría regresar al mundo donde nació. Sin embargo, de repente, Ed se da cuenta de que en su mundo original han pasado ya 100 años, lo que significa que todos deben haber fallecido. Siente pánico, sin comprender lo que ha ocurrido, a pesar de que siempre cumplió con las tareas asignadas. Mientras Ed reflexiona, otro libro cae. El libro revela que podría regresar al momento en que fue convocado. Ed se dispone a abrir la puerta, pero entonces otro libro cae, y dentro encuentra una llave y un emblema de expulsión. Aunque algo frustrado, Ed sonríe y piensa que esta llave le permitirá regresar a uno de los mundos de los que fue expulsado, aunque solo por una vez. Decide intentarlo, pero no entiende por qué querría volver a esos mundos de los que lo habían rechazado. La condición para regresar es ser expulsado nuevamente, algo que le resulta bastante molesto. Observa la primera puerta, recordando el tiempo difícil que vivió cuando se unió por primera vez a un equipo de héroes. Al principio, Ed solo podía defenderse a sí mismo y carecía de habilidades útiles, lo que llevó a que lo abandonaran a mitad de camino. Ahora, en la puerta está escrito 10 años, y Ed piensa que quizá el rey demonio ya ha sido derrotado y el mundo es ahora un lugar de paz. Decide cruzarla, con la esperanza de presenciar un mundo en calma. Pero apenas llega al pueblo, una explosión impacta justo en el lugar donde estaba parado. Ed se aparta rápidamente y ve una serpiente gigante frente a él. Sin entender por qué está ahí, decide probar sus nuevas habilidades. Saca su espada de su espacio y utiliza la pared eterna para bloquear los ataques de la serpiente. Con la espada en mano, Ed realiza un salto poderoso, de un solo golpe, elimina a la criatura. Luego, Ed continúa su camino hacia el pueblo, que le evoca tantos recuerdos. En el pasado, fue forzado a unirse al equipo de héroes y a luchar junto a ellos. Pero ahora, Ed es libre. Decide gastar todo el dinero de su habilidad de tesoro del errante. A lo lejos, ve algo que llama su atención y entrecierra los ojos para ver mejor. Ed se alarma y corre hacia esa dirección, y cuando llega a la entrada del pueblo, ve que el lugar ha colapsado. No entiende la razón. ¿Habrá sido un ataque de monstruos? Si el rey demonio ya ha sido derrotado, ¿cómo es posible? ¿Será una guerra entre humanos? Observa la madera podrida ante él y piensa que el lugar es irreparable. Mientras aún intenta comprender lo sucedido, un anciano que parece un aventurero le pregunta por qué está deambulando por ahí. El anciano le dice que este pueblo fue atacado por el ejército del rey demonio y completamente destruido hace 2 años. Ed no puede creerlo, pero el anciano insiste en que el ejército del rey demonio sigue existiendo y es más violento que nunca. Ed pregunta por los héroes, y el anciano le cuenta que el príncipe, quien lideraba el equipo de héroes, murió luchando contra el ejército del rey demonio hace 5 años. Esto deja a Ed sorprendido. El anciano continúa diciendo que, si el héroe estuviera vivo, este pueblo no habría sido destruido de tal manera. Cuando Ed pregunta por los otros miembros del equipo, el anciano responde que nadie sabe, quizá murieron juntos y no hay noticias de que sigan vivos. Desanimado, Ed recuerda el día en que fue expulsado del equipo y se pregunta si es culpa suya que ellos hayan fracasado. Ed invoca la habilidad de expulsión y pregunta por la ubicación de Alexis. La brújula apunta al mismo lugar donde Alexis perdió la vida. Ed no está seguro de lo que está intentando lograr. Luego pregunta por Tía, y esta vez, la brújula no puede localizar el lugar donde ella falleció, lo cual le da a Ed un rayo de esperanza. Ed pregunta la ubicación actual de Tía, y la brújula apunta hacia una casa en medio del bosque. Usando su habilidad, Ed se lanza como un torbellino a través de las llanuras, montañas y hasta el ejército de demonios. Finalmente, llega a una casa escondida en el tronco de un árbol. Recordando a su vieja amiga, decide preparar un regalo y saca algunas vallas de su espacio. Al llegar a la casa, Ed golpea la puerta, preguntándose cómo será recibido. ¿Estará Tía feliz de ver a alguien problemático que una vez fue expulsado del grupo?
Pero, ya que ha llegado hasta allí, decide que debe entrar a toda costa. Golpea varias veces, pero no obtiene respuesta. La puerta se abre un poco, y una voz pregunta quién está allí. Tia ve a Ed y piensa que está soñando. Sorprendida, pregunta si realmente es Ed. Al mirar a la chica de cabello dorado como el sol y ojos verde esmeralda, Ed se da cuenta de que ella sigue igual después de 100 años. Justo cuando se dispone a saludar, Tia corre hacia él y lo abraza, sonriendo feliz y llorando, diciendo que no puede creer que puedan encontrarse nuevamente. Está sorprendida de saber que Ed sigue vivo, pero aliviada de ver que está sano y salvo. Después de calmarse, Tia se sienta en una silla y observa las vallas que Ed dejó caer al suelo. Ed, algo avergonzado, explica que es un pequeño regalo para ella. Al notar que la ropa de Ed está desgarrada, Tia le pregunta por qué está así, y Ed, sonriendo, responde que ha viajado por todo el mundo solo para encontrar a la chica que solía conocer. Tia sonríe y dice que se encargará de reparar su ropa y que Ed puede sentirse como en casa. Al observar la casa, Ed siente una extraña familiaridad. Las 4 sillas en la sala le generan una sensación de melancolía. Tia corre la cortina a un lado, que parece ser su dormitorio. Cuando regresa con una prenda similar a la que usaba hace 100 años, Tia le pide a Ed que se quite la camisa para comenzar a arreglarla. Tia bromea preguntando si las bayas que Ed trajo no son ácidas, a lo que Ed asegura que son deliciosas. Tia le pide que le dé de comer como recompensa por haberle arreglado la ropa. Algo avergonzado, Ed le ofrece una baya, y Tia exclama que él mintió. Aún así, ambos se ríen de la broma entre ellos. Ed se da cuenta de que, aunque Tia parece tranquila, sigue siendo un espíritu que ha vivido más de 100 años. Nota que Tia no ha cambiado en nada en los últimos 10 años, sigue siendo la misma chica del equipo del que fue expulsado. Ed estaba a punto de decir algo cuando Tia se disculpa y dice que es la única que sigue con vida. Ed le pregunta si puede contarle lo que ocurrió, y ella comienza su relato. Después de que Ed se fue, intentaron encontrar un reemplazo, pero las cosas no salieron bien. Cuando el equipo se preparaba para enfrentar al Rey Demonio, los nuevos candidatos solo querían conseguir gloria en la batalla y no querían encargarse de las tareas de transporte. Aunque contrataron a 6 personas, todos renunciaron inmediatamente. Finalmente, un cargador fue contratado, pero también se fue después de 3 meses. Ed recuerda cómo en ese entonces él intentaba hacer de todo para ganarse la simpatía de sus compañeros, a pesar de ser débil. Tia cuenta que no se dieron cuenta de la importancia de Ed hasta que lo perdieron. Esto hizo que Alexis comenzara a exigir lo mismo de los nuevos reclutas, pero nadie pudo cumplir con ello. Al final, lograron contratar a otra persona para continuar el viaje, pero esa persona los traicionó robando todas las pociones de curación y las herramientas mágicas antes de desaparecer. Ed se da cuenta de que aquel traidor había utilizado un cristal de teletransporte. Tia explica que ella había reunido todos los cristales para que el cargador los llevara, pero al final, él los traicionó. Cuando la batalla contra el Rey Demonio comenzó, su equipo fue atacado desde ambos flancos, y solo les quedaba un cristal de teletransporte, que estaba en el corazón de la armadura de Alice. Tia le pidió a Alexis que escapara, ya que él era el príncipe y el elegido de los dioses. Sin embargo, Alexis rompió el cristal de teletransporte y se lo entregó a Tia, abandonando su misión heroica para protegerla. Tia cuenta la historia mientras llora, llenando la sala con una atmósfera sombría. Luego de calmarse, Tia continúa diciendo que fue transportada a una habitación secreta en el castillo. Los soldados preguntaron por qué Tia estaba allí, y el rey también le preguntó sobre el destino de su hijo. Cuando Tia explicó la situación, el rey se entristeció y le pidió que huyera hacia la frontera, difundiendo la noticia de que el equipo de héroes había sido aniquilado. Ed no entendía por qué el rey haría eso, pero luego se dio cuenta de que era una decisión sensata. Alexis, aunque con la intención de proteger a sus amigos, había cometido un error como héroe. Por eso, Tia no participó en las 3 expediciones al reino demoníaco que siguieron. Ella recuerda que el rey no envió al ejército 3 veces para rescatar a los demás, pero todos los esfuerzos fallaron, y desde entonces, ha vivido en secreto en el bosque. Tia le pregunta a Ed cómo la encontró, y él responde que usó un artefacto de búsqueda pero no recibió ninguna señal de Alexis ni de Gonzo. Tia confirma que ambos murieron y que necesita enfrentar esa realidad. Luego de terminar de coser la camisa de Ed, le pregunta si le gusta cómo quedó. Justo en ese momento, aparece un dragón, y Tia sugiere a Ed que entre a la casa para que ella se encargue. Él está listo para atacar, pero Tia lo detiene y usa una barrera de agua para bloquear el ataque de fuego del dragón. Luego,
Lanza un hechizo para derrotarlo, pero sus manos tiemblan cuando toma la de Ed y le pide que se vaya de allí. Ed nota que Tia está muy débil y se preocupa al ver que su cuerpo está comenzando a mostrar signos de necrosis. Ella explica que cuando luchó junto a Alexis y los demás, usó una técnica secreta de los espíritus, fusionando su vida con su energía mágica para aumentar su poder. Esto ha acortado su vida. La ropa que lleva puesta le permite seguir viviendo, pero cada vez que se la quita y usa magia, su tiempo de vida se reduce aún más. Ed siente que todo es su culpa, pero Tia le asegura que, a pesar de su vida acortada, es feliz de haberlo vuelto a ver. Cuando otra sacudida estremece el lugar, Tia entra en pánico y le ruega a Ed que se vaya de allí, preocupada por su seguridad. Sin embargo, Ed se da la vuelta y le dice que no la dejará enfrentar todo esto sola. Le promete que la protegerá, sin importar lo que pase. Tia, incapaz de detener la determinación de Ed, finalmente lo observa con preocupación mientras él se enfrenta a lo que venga. Ed sale al exterior, enfrentándose a los monstruos que rodean el lugar. El poder que ha acumulado durante todo este tiempo comienza a brillar, con un simple movimiento de sus dedos, lanza innumerables cuchillas mágicas que desgarran a cada criatura. No se permite fallar de nuevo, no quiere que todo termine en tragedia. La mirada de Ed es firme, deseando poder regresar a los días en los que todo estaba en paz, sin ninguna separación. Aunque los milagros puedan parecer imposibles, aún anhela una oportunidad para corregir todos sus errores. Mientras las cuchillas mágicas destruyen a los monstruos, Tia, desde lejos, observa con asombro el cambio y el gran poder que Ed está demostrando. Ed recuerda algo, acaba de activar una nueva habilidad que nunca había tenido antes. Es una habilidad de un solo uso, un poder increíblemente fuerte que puede cambiar toda la situación. Reflexiona sobre ello, preguntándose si esta podría ser su oportunidad de empezar de nuevo, tal vez su última oportunidad para salvarlo todo. Antes de que Ed fuera expulsado del equipo, Tia había intentado crear una situación en la que ella misma pareciera ser la villana, aunque eso la hizo ser rechazada por todos. Ella confiesa que no tenía otra opción, porque si no lo hacía, Ed no habría aceptado dejar al equipo. Tia no estaba segura de si el equipo podría proteger a Ed y solo quería que viviera en un mundo pacífico. Al ver ahora la fuerza que Ed tiene, Tia queda impresionada. Ed se da la vuelta, y sonriendo, le dice que ha logrado protegerla, tal como prometió antes. Tia le pregunta si su poder realmente es tan fuerte. Ed responde que, tras ser expulsado, entrenó con gran esfuerzo para desarrollar esa fuerza. Preocupada, Tia le pregunta si puede llevarla al límite del reino demoníaco. Ed queda atónito ante su petición, pero rápidamente la tranquiliza colocando su mano sobre su cabeza y asegurándole que eso es solo un pequeño detalle, que sin duda la llevará hasta allí. Ed no pregunta el motivo ni lo que los espera en el límite del reino demoníaco, su única prioridad es cumplir su promesa con ella. Ambos dejan la casa y atraviesan numerosas tierras. Finalmente, llegan a una región desolada. Tia dice que este es el lugar donde tuvo que usar el cristal de teletransporte para escapar. Nunca pensó que volvería aquí, y mucho menos que Ed pudiera traerla hasta este sitio. Alexis y Gonzo también fueron testigos del increíble poder de Ed, quien llegó al reino demoníaco en una sola noche. Tia se sienta, mira a Ed y le pregunta si recuerda el momento en que fue expulsado. Confiesa que, aunque no quería que Ed se fuera, decidió hacer eso porque temía que él no fuera lo suficientemente fuerte y pudiera estar en peligro. Pero ahora, Tia se da cuenta de que Ed ha superado todas sus expectativas y se ha vuelto mucho más poderoso. Sueña con la imagen de Ed derrotando al rey demonio y trayendo la paz al mundo. Al mirar a Tia a los ojos, Ed percibe una leve tristeza en su mirada. Ella se apoya en él, sonríe y le agradece por haberla traído hasta aquí, deseando poder hacer realidad el sueño de Ed. Ed le responde que no le importa tener un sueño propio, le basta con que la realidad ya haya sucedido. Curiosa, Tia le pregunta cuál es su deseo. Después de pensarlo un momento, Ed dice que hace mucho tiempo que no regresa a casa. Tia sonríe y le dice que también le gustaría ver el hogar de Ed, recordándole que él le prometió que podría visitarlo en cualquier momento. Se hacen la promesa de vivir juntos y felices, y con su poder, Ed podría derrotar a todos y convertirse en el líder de una tierra. Finalmente, Tia cierra los ojos con una sonrisa en los labios. Ed alza la vista al cielo y piensa que, tal vez, los dioses se conmovieron por la situación y le otorgaron este poder. Decide hacer todo lo posible para convertir su deseo en realidad, aunque deba sacrificarlo todo. Ed usa su última habilidad para pedir un último deseo, y una luz cegadora lo envuelve. Cuando Ed abre los ojos,
se da cuenta de que está tendido en un campo rodeado de sillas. Siente como si estuviera soñando o como si hubiera sido secuestrado. En su confusión, intenta recordar todo. Hoy, acababa de recibir el encargo de cazar ratones en el campo y se preparaba para ir a almorzar. Pero entonces nota una puerta extraña, y frente a ella, un libro aparece. Al leer el libro, Ed comprende que ha sido expulsado de ese mundo y que está intentando regresar. La luz del libro sigue emanando, y Ed se da cuenta de que ha recibido algún tipo de poder. Siente su cuerpo lleno de energía, y los recuerdos de los mundos por los que ha pasado empiezan a regresar. Recuerda la imagen de Tía y se promete a sí mismo que esta vez tendrá éxito. Ed elige la bendición para la segunda ronda, conservar tanto sus recuerdos como sus habilidades. Sin embargo, solo podrá usar este poder una vez. Con renovada determinación y una fe inquebrantable, Ed atraviesa la puerta, decidido a devolver la paz a ese mundo. En el pueblo, un guerrero pregunta por qué no se le ha incluido en el equipo ganador, pero Alexis le responde que puede oírlo perfectamente y le pide que baje la voz. El guerrero sonríe y comenta que añadir gente sin talento no es de mucha ayuda. La gente alrededor comienza a murmurar, dándose cuenta de que están frente al héroe, y muestran su entusiasmo, ya que todos desean formar parte de su equipo. En ese momento, una mirada parece clavarse en Alexis, quien se da la vuelta, pero no ve a nadie. En la misma mesa, Ed aparece y le pregunta a Alexis si le gustaría contar con un cargador fuerte que además es un espadachín de primer nivel. Alexis, con aire arrogante, le pregunta si realmente puede cargar con el equipaje mientras lucha. Ed sonríe y afirma que sí, e incluso le propone a Alexis que pruebe su fuerza. Alexis rompe la mesa de un golpe con un tenedor, haciendo que el ambiente alrededor se sacuda. Declara que, si Ed no deja caer el equipaje, una bandeja, entonces considerará la propuesta. Ante la seriedad de Alexis, Ed lo invita a que ataque primero. Alexis comienza a atacar, pero Ed bloquea cada movimiento con precisión. Sabe que, para ser aceptado en el equipo de héroes, necesita demostrar su fuerza frente a todos. Su combate se extiende hasta el tejado. Ed le recuerda a Alexis que su filete se está enfriando, pero Alexis no se distrae, saca su espada y continúa atacando. Aunque la espada de Ed está a punto de romperse, mantiene la calma. Cuando Alexis utiliza su habilidad corte de la sombra lunar Ed decide no recurrir a su poder superior y enfrenta el ataque con sus propias habilidades. Logra esquivar el golpe con éxito, aunque su espada finalmente cae al suelo. Gonzo aparece por detrás, alabando que ni siquiera el poder del héroe fue suficiente para vencer a Ed. En ese momento, Tía se acerca y les pregunta qué están haciendo. Alexis responde que solo quería mostrar un poco de su fuerza. Preocupada, Tía le pregunta a Ed si está bien. Ed se presenta, pero, de repente, las lágrimas comienzan a rodar por su rostro al mirar a Tía. Después de calmarse, Ed dice que le pregunten su nombre en el equipo de héroes lo emociona mucho. Alexis mira el trozo de carne que ha caído y bromea diciendo que el equipaje se ha dañado. Tía pregunta si aceptarán a Ed en el equipo, ya que es muy fuerte y fue capaz de enfrentar la técnica especial de Alexis. Tras pensarlo un momento, Gonzo admite que, aunque es difícil luchar y cargar equipaje al mismo tiempo, él se encargará de cuidar a Ed. Alexis también reconoce las habilidades de Ed y le encomienda la tarea de reunir los suministros necesarios para el equipo con una sola moneda. Ed sonríe y acepta el nuevo desafío, listo para la próxima aventura. Al mirar la moneda de oro frente a él, Ed se dio cuenta de que era una gran suma de dinero. Recordó que la primera vez solo le dieron 10 monedas de plata y pensó en silencio que tal vez ahora le habían otorgado más confianza. Una diferencia respecto a la primera vez era que esta vez Tía incluso había decidido acompañarlo. Ella miraba el paisaje frente a ellos con asombro, ya que desconocía la existencia de ese lugar en el pueblo. Ed le preguntó a Tía si necesitaba ayuda y por qué lo estaba acompañando. Tía respondió que solo tenía algo de curiosidad por saber qué iba a hacer él. Tenía la sensación de que Ed era una buena persona y que no le haría daño. Ed pensó que Tía era bastante sociable y nada tímida, pero la primera vez que se encontraron no había sido así. Se preguntaba si Tía aún recordaba ese primer encuentro. Mientras tanto, al otro lado, Gonzo le preguntó a Alexis si estaba bien que Tía acompañara a Ed, ya que le preocupaba que el joven pudiera causar problemas. Alexis respondió que si Tía ya había tomado la decisión, era mejor dejarla en libertad, ya que a los espíritus les gustaba la libertad y nadie podía detenerlos. En ese momento, Alexis le preguntó a Gonzo si estaba bien que él arreglara esa cosa. El dueño de la tienda le respondió que ellos podían arreglarla por sí mismos,
por lo que no necesitaban que Alexis lo hiciera. Alexis se preguntó si eso significaba que no era lo suficientemente competente, pensando que cada cual debería asumir su propia responsabilidad, y él también tenía ganas de hacerlo. Al observar una mesa de aspecto ostentoso frente a él, Alexis consideró que el resultado estaba bastante bien. Ed pensó para sí mismo que el sentido estético de Alexis era realmente peculiar. De vuelta a su lado, Alexis llamó a Gonzo para que lo acompañara, ya que aún tenía algunas preocupaciones. Tía le preguntó a Ed si había algo que le inquietara. Ed le preguntó a Tía por qué se sentía tan cómoda a pesar de que apenas se conocían. Él sentía que Tía lo trataba demasiado bien. Tía respondió que era porque los espíritus vivían mucho más tiempo que los humanos. Ella había vivido más de 100 años y había pasado por muchas experiencias. Había muchas cosas que había olvidado, pero los espíritus grababan profundamente en sus almas los recuerdos que no querían perder. Si el recuerdo era lo suficientemente fuerte, incluso después de morir y renacer, esos recuerdos seguían presentes. Por eso, a veces, al ver una escena o conocer a alguien, experimentaba una sensación de nostalgia. Al ver el rostro de Ed, Tía sentía algo parecido. Ed sonrió y se preguntó si los humanos tenían algo llamado alma y si las almas podían heredarse y renacer. Aunque él mismo no podía entenderlo del todo, sabía que su propia existencia era como un pasado con el nombre de futuro, una entidad que heredaba recuerdos del pasado. Pensó que, quizás, en algún lugar profundo de su ser, esos recuerdos se habían grabado en su alma y lo obligaban a despertarlos. Luego, se adentraron en las profundidades para buscar tiendas. Al volver, Ed vio que el techo que habían dañado antes ahora estaba reparado, con un diseño bastante peculiar. Alexis comentó que al principio pensó que esa reparación sería muy difícil, pero al final, él realmente era alguien especial. Después, Alexis se volvió hacia Ed y le preguntó qué había hecho, ya que no llevaba ningún equipaje. Ed sacó una pila de provisiones y dijo que eran comida, agua y otras cosas. Gonzo le preguntó cómo podía guardar todo eso en esa pequeña bolsa. Ed sonrió y explicó que era un artefacto mágico que había encontrado en unas ruinas. Les advirtió que no se dejaran engañar, ya que podía contener muchas cosas en su interior. Ed agregó que no sabía con detalle cómo funcionaba, pero que solo él podía usarlo. Si otra persona lo tocaba, solo parecería una bolsa común. Luego, Tía fue a buscar una herramienta para crear agua para Ed. Alexis, algo confundido, comentó que ya tenían agua gracias a la magia de Tía, y se preguntó por qué necesitaban ese instrumento. Tía respondió que ese artefacto costaba 50 monedas de plata. Alexis, sorprendido, dijo que un artefacto de ese tipo por 50 monedas de plata era una ganga, al menos debería costar 5 monedas de oro. Alexis entonces le pidió a Ed una razón para su compra. Ed explicó que el artefacto les permitía obtener agua en cualquier lugar. Actualmente, solo podían usar la magia de Tía, pero si ella se enfermaba o resultaba herida, nadie más podría usar magia. Alexis no pudo refutar esa lógica, ya que depender de una sola persona implicaba riesgos. Finalmente, admitió la capacidad de Ed. Como había prometido, Alexis le dio la bienvenida a Ed al grupo. Gonzo se acercó y le dijo a Ed que lo ayudaría a volverse más fuerte. En ese momento, Alexis miró la espada de Ed y le preguntó si la había comprado. Después de observar la espada por un momento, Alexis comentó que pensaba que la mayor parte del presupuesto se había destinado al viaje, pero esta espada no estaba a la altura de las habilidades de Ed. Alexis se preguntó por qué Ed había comprado un objeto tan barato. Ed respondió que solo la estaba usando temporalmente hasta llegar a la próxima ciudad. Luego, Ed propuso entrenarse para el próximo viaje y luchar para volverse más fuerte. También mencionó que participar en esto les daría la oportunidad de encontrar un tesoro magnífico, y Alexis aceptó la propuesta de Ed. Así, finalmente comenzó su viaje hacia un nuevo destino. Tía, al ver las densas chimeneas de humo, se preguntó si se trataba de una aldea de herreros. Ed explicó que en realidad era solo una mina de plata, por lo que el principal producto allí era precisamente la plata. Entonces, Tía recordó algo de repente y preguntó si el tesoro al que Ed había mencionado era el legendario cuchillo que podía cortar cualquier cosa en una comida deliciosa. Ed sonrió y dijo que su imaginación era realmente rica. Después, se adentraron en la fundición de plata y se sentaron. Alexis pidió a Ed que explicara el plan. Ed se levantó y comenzó a contar que, según una fuente confiable, en esa mina de plata parecía haber un gusano mineral habitando. Inmediatamente, todos se alarmaron y quedaron atónitos. Los gusanos minerales suelen alimentarse de minerales, y en los lugares donde comen,
se crean grandes espacios vacíos, lo que aumenta el riesgo de derrumbes. La primera vez que Ed estuvo allí, 3 meses después ocurrió un gran colapso que provocó la muerte de muchas personas, sumiendo a todo el pueblo en luto y oscuridad. Ed subrayó que solo quedaban 3 meses antes de que esto sucediera de nuevo. Alexis, preocupado, comentó que si esto era cierto, la situación se volvería grave. Le preguntó a Ed por qué no informaba al gobierno, ya que si la amenaza era real, seguramente enviarían caballeros para eliminar al gusano mineral. Ed respondió que, aunque tenía certeza de lo que ocurriría, sin pruebas no podía hacer nada. Además, si el gusano se alimentaba de plata, quería encargarse él mismo de resolver el problema. Entonces, todos comenzaron a comprender algo. Alexis preguntó si el tesoro al que Ed se refería era el mithril. Tia intervino y preguntó qué relación había entre el gusano mineral y el mithril. Gonzo solo sacudió la cabeza y dijo que él no lo sabía. Alexis continuó preguntando a Tia si realmente no sabía sobre eso. Tia respondió que sí sabía. El mithril era un metal que podía conducir magia, conteniendo una gran cantidad de energía. Era extremadamente raro, y la mayoría de los artefactos mágicos maravillosos o armas encantadas estaban hechos de mithril. Alexis, pensativo, decidió no dar más explicaciones y le indicó a Ed que continuara. Ed esbozó una sonrisa incómoda y explicó que el mithril era un metal formado cuando entraba en contacto con una fuerte energía mágica durante un largo periodo. Tia asintió y comentó que, claramente, esta mina estaba impregnada de energía mágica. Tras dar más detalles, Ed concluyó que, si querían transformar la plata en mithril, necesitaban una energía mágica fuerte durante mucho tiempo, y que el lugar ideal para eso era el estómago de un gusano mineral. En otras palabras, el mithril era, de hecho, los desechos no digeridos del gusano mineral. Alexis preguntó si el plan de Ed era matar al gusano mineral para recolectar mithril, pero también se cuestionó qué pretendía hacer Ed con el mithril después. Ed respondió sin vacilar que, para un grupo de héroes, era fundamental estar equipados con las armas más poderosas. En ese momento, los trabajadores recibieron la orden de salir de la mina, y el grupo de Ed se adentró. Gonzo comentó que el lugar era muy tranquilo y se preguntó si realmente había un gusano mineral allí. Sayen respondió que, si lo que Ed decía era cierto, necesitarían algo de tiempo para confirmarlo. Se volvió hacia Tia y le preguntó si aún estaba molesta. Ed agregó que, aunque se podía comprar mithril, obtenerlo directamente del gusano mineral era algo completamente distinto. Tia no entendía cuál era la diferencia, y Alexis explicó que la plata refinada en el estómago del gusano mineral no tendría impurezas y sería completamente pura. Con mithril puro, podrían forjar mejores armas. Alexis preguntó a Ed si estaban yendo en la dirección correcta. Ed afirmó con seguridad que sí, ya que estaba usando la habilidad de brújula de quien busca cosas perdidas, una habilidad de rastreo. Gonzo se sorprendió de que un artefacto mágico así pudiera detectar la ubicación del gusano mineral, aunque lamentaba que solo Ed pudiera usarlo. Ed sonrió incómodo y comentó que eso era porque él lo había encontrado. El grupo continuó adentrándose en la mina. Finalmente, Ed se detuvo y confirmó que ese era el lugar que estaban buscando. Frente a ellos se encontraba un callejón sin salida. Tia se preguntó si el gusano mineral estaría al otro lado de la pared de roca. Gonzo supuso que tendrían que excavar más profundo para encontrarlo y se preparó para mostrar su fuerza física. Sin embargo, Ed le dijo que no era necesario cavar y pidió a todos que observaran. Todos quedaron sorprendidos al ver a Ed acercarse a la pared y darle fuertes patadas repetidamente. Gonzo se alarmó, temiendo que la pierna de Ed se rompiera si continuaba de esa manera. Pero Ed tranquilizó a todos, explicando que estaba usando una habilidad de expulsión para aumentar la fuerza de sus patadas. Con cada patada, la fuerza de Ed aumentaba, y finalmente, una sacudida resonó en el lugar. Alexis advirtió a todos que se prepararan para la batalla, y el gusano mineral emergió entre la tierra y las rocas. Gonzo corrió para enfrentarse al gusano, encarando su boca llena de dientes afilados. Tia comenzó a recitar un hechizo, mientras Ed y Alexis atacaban con sus espadas. Al terminar el conjuro, Tia usó una lanza de fuego, generando una gran llama que golpeó al gusano directamente, haciéndolo entrar en pánico e intentar escapar. Ed, sin querer perder la oportunidad, saltó y atacó al gusano desde el interior con su espada, cortándolo en varios pedazos con facilidad. Finalmente, el gusano dejó de moverse, pero Ed había desaparecido en su boca. Cuando Tia estaba a punto de pedirle a Gonzo que rescatara a Ed, Gonzo, tranquilo, le dijo que esperara. Poco después, Ed apareció,
sacando un trozo de mithril puro del interior del gusano y saliendo rápidamente. Se quejó de que era realmente asqueroso. Tía, preocupada, le preguntó a Ed si estaba herido, pero Ed solo sonrió y explicó que era la sangre del gusano mineral. Tía no entendía por qué Ed había asumido tanto riesgo, pero Ed le explicó que si lo dejaba escapar, se arrepentiría toda su vida. Ed luego mostró el mithril puro que había obtenido, y todos se asombraron por su belleza. Sin embargo, Gonzo bromeó diciendo que, con un gusano tan grande, ¿solo habían conseguido eso? Alexis comentó que con eso ya era mucho. Tía preguntó cuánto valdría, y, tras pensar un momento, Alexis estimó que esa pieza de mithril valía tanto como un pequeño castillo. Añadió que era un objeto de lujo, ya que todas las impurezas habían sido eliminadas. Alexis le preguntó a Ed qué pensaba hacer ahora que tenía mithril puro. Ed se rascó la cabeza y dijo que confiaba bastante en sus habilidades de herrería. Luego, se dirigieron a la forja. Ed la admiró en silencio y elogió el lugar, preguntando si podía utilizar la forja. Los demás respondieron que, por supuesto, no cobrarían a los héroes que salvaron el pueblo. Sin embargo, Alexis dijo que él pagaría por completo. Alexis explicó que había preparado ese lugar según los requisitos de Ed y le advirtió que no desperdiciara el valioso mithril. Ed sonrió y respondió que no lo haría. Después de que todos se fueron, dejando a Ed solo en la forja, Alexis notó que Tía no dejaba de sonreír. Le preguntó a Tía si realmente le agradaba Ed, y aunque él sabía que Ed era una persona amable, parecía que ella estaba demasiado interesada en él. Al salir, Gonzo le preguntó a Alexis por qué había dicho eso, ya que, hablando de preocuparse por los demás, ¿no era él mismo quien más se preocupaba? Gonzo soltó una carcajada y dijo que Alexis confiaba en Ed, quien apenas había llegado al pueblo, y que incluso le había confiado un tesoro. Alexis respondió que, tras observar a Ed durante un tiempo, había notado su habilidad excepcional con la espada, su misterioso artefacto mágico y su información precisa. Los conocimientos y habilidades de Ed realmente lo sorprendieron. Aunque le interesaba, Alexis afirmó que solo era un poco. Gonzo se rió fuerte y dijo que sería mejor si el héroe fuera un poco más honesto. Dentro, Ed le comentó a Tía que el trabajo de herrería no era algo interesante para que los demás observaran, pero Tía aún así quería mirar. Ed pensó que Tía no había cambiado, que seguía siendo una persona bondadosa. Recordó el pasado, entristecido por lo que había perdido, pero decidido a no cometer errores de nuevo. Ed comenzó a forjar el mithril con la intención de crear un arma que cambiaría su destino. Mientras tanto, un ojo espía regresó a Sayen y le informó sobre la situación. Sayen respondió que informaría al rey demonio. Tía soñó con una extraña visión en la que Ed la llevaba a cuestas por un bosque. Al despertar, estaba confundida sin entender por qué había soñado eso, ya que apenas conocía a Ed. Tía se disculpó por haberse quedado dormida, pero Ed solo sonrió y dijo que no pasaba nada, incluso sugiriéndole que buscara un lugar más cómodo para descansar. Al mirarlo, Tía pensó que Ed era realmente enigmático. Cuando él la vio por primera vez, se echó a llorar, y en ese mismo momento, ella también sintió tristeza sin saber el porqué. Esa sensación de calidez hacía que Tía quisiera quedarse allí más tiempo. Ed se dio cuenta de que había sudado demasiado y recordó que tenía muchos tesoros acumulados durante 100 años de viaje, aunque no podía llevarlos consigo. Sin embargo, sus habilidades y recuerdos permanecían intactos. En otro rincón, Sayen observaba a Ed y pensaba que él era la causa de las alteraciones en el grupo de héroes. Según la información que había reunido, Ed solía ser solo un transportista, pero ahora estaba forjando armas. Sayen decidió vigilarlo un poco más antes de informar al rey demonio, ya que si actuaba y revelaba su identidad demasiado pronto, podría ser perjudicial en el futuro. 6 días después, Gonzo se sorprendió al ver que Ed había terminado su trabajo de herrería. Ed explicó que, aparte de comer y dormir, solo se había concentrado en esta tarea. Alexis le preguntó si había algo especial que lo hubiera impresionado, y Ed, con orgullo, respondió que había creado el arma definitiva. Gonzo, entusiasmado, pidió a todos que llevaran las armas afuera, pero Ed les dijo que esperaran un momento más, ya que había preparado una demostración especial con lo que tenía en sus manos. Tía, intrigada, comentó que parecía ser un artefacto mágico para detectar criaturas mágicas y le preguntó a Ed qué planeaba hacer con él. En otro lado, Sayen también observaba y se dio cuenta de que Ed había terminado de fabricar su nuevo equipo. Se preocupó al ver 3 armas de mithril puro, especialmente la espada, aunque las otras 2 no parecían ser una gran amenaza. Sayen sintió que necesitaba investigar más,
pero en ese momento, Ed de repente se dio la vuelta y lo miró directamente a los ojos. Sayen se alarmó, sin creer que había sido descubierto, pero claramente no fue una coincidencia. De inmediato, Sayen se transformó en un murciélago de sombra y decidió informar al rey demonio, aunque se preguntaba cómo Ed había podido detectarlo cuando ni siquiera los otros héroes se habían percatado. Mientras Sayen intentaba escapar, una flecha de hielo atravesó su ala. Era la flecha de hielo de Tia. Ed rápidamente se plantó frente a Sayen y le dijo que no esperaba encontrarse con él tan pronto. Sayen quedó sorprendido de que Ed supiera incluso su nombre. Ed pensó que había revelado un secreto, pero decidió que guardar silencio ya no tenía sentido. En ese momento, los otros miembros del grupo también habían llegado. Ed elogió a Tia por el disparo tan preciso desde lejos. Gonzo miró a Sayen y pensó que tal vez era un demonio explorador. Ed comentó que los exploradores eran sus enemigos básicos y que nadie sabía qué hacer con él. De repente, Sayen volvió a tomar forma humana y explicó que no era un enemigo, sino un mensajero enviado por el rey demonio. Tenía algo que quería negociar con el grupo de héroes, una propuesta para un futuro mejor. Ed respondió que el héroe no vendría, ya que había partido para evacuar a la gente, dejando el escenario principal para ellos. En la situación tensa mientras Sayen enfrentaba a Ed, soltó una risa burlona, considerando ridículo que Ed hablara sobre el futuro. Dijo que Ed solo era un simple mortal, ni siquiera un héroe. Entonces, Sayen reveló su verdadera forma, una criatura gigantesca con un instinto asesino, confiando en que ahora Ed no podría subestimarlo. Al ver la monstruosa apariencia de Sayen, Tia se alarmó por su tamaño y ferocidad. Gonzo rápidamente levantó un escudo de luz para proteger a todos antes de que Sayen pudiera atacar. Sayen gritó que nunca los perdonaría y afirmó que odiaba tener que usar esa forma, pero no se detendría hasta reducir toda la ciudad a cenizas. Comenzó a lanzar ataques mágicos por todo el pueblo. Ed le dijo a Gonzo que usara lo que habían preparado, y Gonzo respondió que no había problema. Gonzo creó un círculo mágico que cubrió todo el pueblo, sorprendiendo a Sayen, quien no esperaba que esa barrera pudiera proteger toda el área. Desde lo alto, Alexis observaba y se sorprendía de que, con solo algunas armas, Ed y su grupo pudieran desatar tanto poder. No podía comprender realmente quién era Ed y recordó el momento en que Ed le dio a Gonzo un guante y le indicó que concentrara su energía mágica y atacara. Ese guante podía hacer explotar a cualquiera. Gonzo también usó el artefacto mágico y logró desintegrar la mitad del cuerpo del monstruo Sayen, dejándolo prácticamente indefenso. Gonzo se dio la vuelta, y con orgullo, comentó que era maravilloso que todo hubiera salido tan bien. Sayen, aunque estaba aterrorizado, intentaba entender cómo la situación había llegado tan lejos. Sayen comprendió que la información sobre Ed era extremadamente importante y debía ser reportada al rey demonio. Mientras acumulaba energía mágica alrededor de su cuerpo, preparándose para autodestruirse, Ed se dio cuenta de lo que estaba haciendo y comentó que Sayen solo estaba tratando de distraerlos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Sayen desapareció. Ed, calmado, dijo que había escapado, pero no por completo. Sayen se transformó en un insecto venenoso y planeó esconderse bajo tierra, pensando que el grupo de Ed no podría seguirlo. Sin embargo, inmediatamente después, Tia lo sacó a la superficie utilizando su control de piedras. Tia, confiada, le aseguró que no podría escapar de ella gracias al poder de algo que Ed le había dado. Ed le había entregado a Tia una espada que podía concentrar la energía de los espíritus en la hoja, permitiéndole lanzar ataques cortantes y poderosos. Gonzo elogió la técnica de Tia, y ella, con humildad, respondió que era gracias a la espada que podía lograrlo. Ed se acercó a Sayen y le dijo que ya había anticipado todos sus movimientos. Ed afirmó que existen arrepentimientos que, incluso si uno muere y renace, nunca podrían olvidarse. Sayen no entendía lo que Ed quería decir, pero Ed continuó explicando que esta era su forma de redimirse. Finalmente, Ed desenvainó su espada, y con una serie de cortes precisos, acabó con Sayen. Tia sonrió y comentó que todo había terminado. Preguntó si esa criatura realmente estaba muerta, ya que no mostraba signos claros de cambio. Alexis le dijo a Tia que mirara con más detenimiento, los cortes de Ed apenas causaban vibración alguna. Las superficies eran tan lisas que era posible que Sayen hubiera muerto sin darse cuenta. Ed sonrió con autosuficiencia y dijo que aún le quedaba un largo camino por recorrer, y que la espada que usaba ahora solo era algo temporal. Alexis, aún escéptico, miró fijamente a Ed y le preguntó quién era realmente y qué estaba ocultando. El héroe Alexis, príncipe del reino,
considerado la esperanza de la humanidad por haber sido elegido por la espada sagrada y ser el único capaz de derrotar al rey demonio, comprendía que, para ocupar esa posición, en ocasiones era necesario un aire de arrogancia o frialdad. En el primer encuentro, la mirada fría de Alexis había hecho que Ed sintiera miedo. En ese momento, Ed comenzó a sudar frío en silencio y pensó que tal vez había ido demasiado lejos, mientras se preguntaba por qué Alexis le hacía esas preguntas. Alexis comentó que la espada de Ed no estaba hecha simplemente de mithril, podía cambiar de forma. Ed explicó que había transformado una parte del mithril en alas y las había mantenido así, mientras que el resto se convertía en una hoja fina que podía formar hasta 12 alas. En realidad, estaba ocultando el hecho de que para cambiar de forma sin usar magia, necesitaba emplear la habilidad de expulsión del imitador. Ed admitió que Alexis, siendo un héroe, había notado el detalle de inmediato. Mientras los demás no comprendían bien la tensión en el ambiente, Alexis preguntó cuál era la meta que Ed pretendía alcanzar como herrero. Se acercó a Ed y le preguntó si alguna vez había forjado una espada así, ya que Ed había llamado a su última creación algo temporal, no un prototipo o una prueba, lo que implicaba que, en condiciones adecuadas, Ed podría crear algo incluso mejor. Alexis le preguntó qué le impedía forjar la espada ideal, si era por falta de material o de herramientas. Ed admitió que el mayor problema era el material, ya que era algo que no se podía comprar. El ambiente se tensó por un momento, y luego Alexis comentó que iría a reparar los daños causados, pero Tia lo detuvo y dijo que ella se encargaría, llevándose a Gonzo con ella. Cuando Ed estaba a punto de ofrecerse para acompañarlos, Alexis le dio una palmada en el hombro y le pidió que fuera a su habitación, pues quería hablar con él. Los habitantes de la zona admiraban profundamente al equipo de héroes y la fuerza espiritual divina de Tia y Gonzo. Gonzo acarició la cabeza de Tia y le dijo que todo estaría bien, que no necesitaba mostrarse fuerte frente a él. Además, ahora tenían una persona más, y seguramente juntos derrotarían al rey demonio. Mientras tanto, Ed estaba bastante desconcertado al recibir una cálida bienvenida de Alexis, quien le mostró la espada sagrada. Al examinar la espada, Ed notó algo extraño, y Alexis le confirmó que él también lo había notado, no era la verdadera espada sagrada, sino solo una copia creada por humanos. Ed le preguntó dónde estaba la verdadera espada sagrada. Alexis explicó que nadie sabía dónde estaba la verdadera espada sagrada. Habían enviado equipos de investigación, pero hasta ahora no había habido informes sobre su ubicación. En otras palabras, esta espada solo fue creada para que la gente creyera que el héroe tenía la espada sagrada. Si se descubriera la verdad, el rey demonio podría encontrarla y entonces no tendrían ninguna oportunidad. Alexis confesó que había utilizado técnicas para ocultar este hecho, pero se estaba acercando al límite. Mirando a Ed, le preguntó si él sería capaz de crear algo aún mejor. Mientras Ed aún estaba reflexionando, Alexis inclinó la cabeza y le suplicó que forjara una espada y lo convirtiera en un verdadero héroe. Ed le dijo que se detuviera, que un héroe no debería inclinar la cabeza ante nadie. Alexis respondió que, si era necesario, se inclinaría hasta el final. Él era el héroe, el que cargaba con el destino de su pueblo, y debía tener éxito. Ed le preguntó por qué hacía tanto esfuerzo, después de todo, claramente solo lo habían obligado a luchar. Alexis dijo que era especial, que tenía todo lo que era irracional y que, por eso, debía traer la paz que todos deseaban. Ed comprendió entonces que esa persona, siempre tan noble, se obligaba a sí misma a no dejar de esforzarse. No era alguien a quien no se había elegido, sino alguien tan especial que incluso los dioses se vieron forzados a escogerlo. Ed le dijo que había entendido. Luego sacó la brújula de lo perdido, y dijo que su espada no sería adecuada para el héroe. Activó el artefacto mágico y preguntó dónde estaba la verdadera espada sagrada. Alexis, sorprendido, le preguntó si no era ese un artefacto mágico para buscar criaturas mágicas. Ed, en medio de la mirada asombrada de Alexis, admitió que tenía algunos secretos. Le dijo que un precio justo abriría el camino hacia la espada sagrada, la cual nuevamente derrotaría al rey demonio y traería la paz al mundo. Alexis aceptó esa condición y afirmó que no consideraría a alguien que él había honrado como un simple cargador. Ed era ahora un miembro real del grupo de héroes. Su objetivo actual era encontrar la espada sagrada, así que el equipo partió de inmediato. Sin embargo, la brújula solo indicaba la dirección, sin revelar la distancia, haciendo que el viaje fuera aún más desafiante. Tuvieron que atravesar montañas escarpadas, bosques profundos, y en ocasiones, incluso pantanos. En una ocasión, encontraron una cueva,
pero resultó ser un callejón sin salida, reflejando el verdadero espíritu de aventura que Ed siempre había anhelado. Después de 3 meses de viaje, finalmente llegaron a su destino, un bosque rodeado de montañas en el extremo norte. Gonzo, sorprendido, preguntó si ya habían pasado por ese lugar antes, y Ed confirmó que estaban en el camino correcto. Tia explicó que el bosque estaba cubierto por una poderosa magia espiritual, y que intentar disiparla podría activar otras trampas mágicas. Alexis notó algo extraño en el flujo de energía mágica y pensó que tal vez la magia estaba reaccionando a su presencia. Al acercarse a una cueva, el grupo se dio cuenta de que ese era el lugar indicado por la brújula. Ed comentó que probablemente tendrían que enfrentarse al desafío final. Frente a ellos había numerosas armaduras antiguas y una espada clavada en una roca. Alexis señaló que la espada estaba en el corazón de ese bosque profundo, un lugar que solo un verdadero héroe podía encontrar. Todos se volvieron hacia Alexis, pidiéndole que sacara la espada. Alexis agradeció a Ed, diciendo que era gracias a él que había llegado hasta allí. Ed lo animó a seguir adelante, tal como lo habían acordado. Sin embargo, Alexis sugirió que Ed intentara sacarla primero. Tia comentó que eso sería interesante y que, si Ed lograba sacar la espada, tal vez él era el verdadero héroe. Ed decidió intentarlo, pero la espada no se movió, ni siquiera cuando Gonzo y Tia también lo intentaron sin éxito. Finalmente, llegó el turno de Alexis. Gonzo comentó que era una de las pocas veces que veía a Alexis tan nervioso, pero confiaba en que él lo lograría. La espada comenzó a moverse, pero en ese instante, Alexis escuchó una voz que le preguntaba si realmente era un héroe. En ese momento, Alexis fue transportado a otro lugar, a una habitación en el palacio. Escuchó la voz de su madre, quien le decía que su nombre sería conocido en todo el mundo porque él era alguien especial. Sin embargo, en el exterior, el cuerpo de Alexis estaba inmóvil, lo cual preocupó a Tia. Cuando Ed intentó acercarse, las estatuas que los rodeaban comenzaron a moverse, eran golems de protección. Ed, alarmado, quiso acercarse, pero Tia lo detuvo, explicando que una poderosa magia había sido activada y que Alexis estaba pasando por una prueba mental. En la ilusión, Alexis veía cómo crecía junto a su madre, entrenando con perseverancia para convertirse en héroe. Sin embargo, tras un encuentro decisivo, descubrió que no era tan especial como su madre siempre le había dicho. Mientras tanto, Gonzo luchaba contra los golems, encontrándolos fascinantes. Tia le sugirió que, si los ataques físicos no funcionaban, dejara que ella se encargara, decidida a proteger a todos con su poder. En el otro lado, Alexis enfrentaba la realidad de que, aunque no era especial, no había abandonado su sueño de ser héroe. Como alguien obsesionado con la figura de su madre, había continuado esforzándose hasta el día en que fue honrado con el título de héroe. Sin embargo, se preguntaba si eso era realmente lo que deseaba. Alexis veía a su yo del pasado, llamando a Tia, a Gonzo y a muchas otras personas, aunque esa escena ahora le parecía distante. Recordó cómo había expulsado a Ed del equipo y comenzó a preguntarse si lo que estaba experimentando era solo una ilusión. La voz volvió a resonar, afirmando que esos eran los verdaderos recuerdos de Alexis, recordándole sus fracasos y las cosas importantes que había perdido. Mirando hacia adelante, Alexis vio a Tia y Gonzo luchando contra una criatura desconocida, mientras la voz seguía desafiándolo, diciendo que aquellos sin cualidades excepcionales siempre ansiaban ser héroes, pero que las promesas de proteger a otros eran imposibles de cumplir. Alexis miró la espada frente a él, preguntándose por qué no podía desenvainarla. La voz cuestionó si alguien como él era realmente digno de ser un héroe, recordándole que un héroe es alguien dispuesto a sacrificarse para salvar el mundo. Sin embargo, Alexis parecía más aferrado a sus propios deseos, dejando de lado su verdadera misión. La voz le preguntó una vez más, ¿eres realmente un héroe? Alexis finalmente admitió que, tal vez, solo se le llamaba héroe, pero en realidad no lo era. Comprendió que simplemente estaba aprovechándose de ese título y que debía reconocer que no era tan especial como había pensado. Afuera, Ed no entendía lo que Alexis estaba diciendo, mientras Alexis, con determinación, afirmaba que aquellos que se esforzaban por ser especiales, como él, no eran menos que quienes ya lo eran. Ahora, estaba listo para superar sus propios límites. La espada emitió un resplandor brillante, y finalmente, fue desenvainada. Alexis realmente se había convertido en un héroe. La espada brillaba con una belleza similar a la de la luna, y Alexis comentó que ese era el verdadero poder de la espada sagrada. Con esa fuerza, junto con la unidad del grupo, estaban seguros de que superarían cualquier desafío y llegarían hasta el rey demonio.
Alexis sonrió, asegurando que vencerían al rey demonio sin duda alguna. Ed miró a Alexis, en sus ojos reflejaba el tranquilo brillo de la luna, pensando que, finalmente, Alexis se había convertido en un verdadero héroe. Después de continuar el viaje y justo antes de la batalla contra el rey demonio, Alexis se sentó sobre un tronco de árbol. Gonzo le sugirió que descansara, ofreciéndose a hacer guardia. Alexis preguntó por Tía, y Gonzo le informó que tanto ella como los demás estaban dormidos. Alexis agradeció a Gonzo por haber estado a su lado hasta ese momento. Gonzo le comentó que las acciones de Alexis parecían inusuales y le preguntó si estaba preocupado de que la cosa que llevaba en su costado no fuera efectiva. Alexis respondió que no era exactamente eso, pero también era importante estar mentalmente preparado. Todos tienen derecho a vivir su propia vida, y cuando llegue el momento, cada uno sabrá qué hacer. En ese momento, estaban luchando contra una horda de monstruos. Ed mencionó que la cantidad de criaturas era abrumadora, a lo que Alexis le sugirió que se retirara para que él pudiera encargarse. Alexis pensó que esos monstruos carnívoros eran realmente molestos y entonces utilizó su técnica especial corte del círculo lunar desatando una serie de hechizos de ataque contra las criaturas. Ed pensó para sí mismo que Alexis realmente era un héroe. Después, avanzaron hacia otro lugar y Ed preguntó a Tía si estaba lista. Desde lo alto del árbol más alto, Tía usó la técnica flecha de trueno y viento lanzando una flecha de rayo. Finalmente, llegaron al mundo demoníaco, una vasta y profunda región que separaba el territorio humano del de los demonios. Solo un verdadero héroe podría salir de allí con vida. Esa noche, todos decidieron descansar, y Tía mencionó que últimamente extrañaba la comida de Ed. Ed prometió que cuando regresaran al pueblo, prepararía una buena comida para todos. Gonzo también comentó que una buena comida le daba motivación, pero que cocinar en ese lugar sería difícil. Ed le preguntó a Alexis si estaba bien, ya que había usado una habilidad poderosa y podría estar cansado. Alexis sonrió, asegurando que pronto la dominaría, porque él era un héroe. Ed sintió que todo estaba sucediendo más rápido de lo esperado, aunque solo había pasado medio año desde que conoció a todos, habían llegado tan lejos. Se dio cuenta de que la condición para regresar al mundo blanco era que debían haber estado juntos al menos medio año. Alexis ya había obtenido la espada sagrada, y no había duda de que se había convertido en un héroe verdadero. En cuanto a Ed, aunque estaba acompañándolos, todavía sentía claramente que sus objetivos eran distintos a los de los demás. Ed se dio cuenta de que lo que realmente deseaba era regresar a su hogar, aunque vivir así no era tan malo. Luego, Ed les preguntó a los demás qué harían si lograran vencer al rey demonio. Tía le preguntó a Alexis si se convertiría en rey, y Ed bromeó preguntando si Alexis tenía planes de agregarle alas al castillo real. Alexis le preguntó a Gonzo si planeaba regresar a Don Tien, y Gonzo confirmó que pronto volvería allí. Tía mencionó que le gustaría explorar un mundo en paz y tal vez construir una casa en algún lugar. Luego, Tía le preguntó a Ed cuáles eran sus planes para el futuro. Ed dijo que regresaría a su hogar y llevaría recuerdos, aunque su hogar solo era un pequeño pueblo, pero muy querido. Tía también comentó que, si tenía la oportunidad, le gustaría visitar la aldea de Ed. Gonzo destacó que, aunque estaban a punto de enfrentar la batalla final, seguían siendo compañeros y ese lazo nunca se rompería. Ed le dijo seriamente a Alexis que estaba seguro de que vencerían al rey demonio, y Alexis respondió con la misma promesa. Esa noche, Gonzo se despertó y le recordó a Ed que cambiara de turno en la guardia, sugiriéndole que descansara. Ed preguntó cómo estaba Tía, y Gonzo respondió que la joven estaba durmiendo, luego ambos conversaron entre sí. Alexis, desde atrás, había escuchado la conversación. A la mañana siguiente, todos se prepararon para continuar su viaje hacia el final del mundo demoníaco. Después de un mes largo, finalmente llegaron a ese lugar. Alexis utilizó su técnica corte de luz lunar y Ed comprendió por qué los equipos de héroes anteriores habían fracasado en la primera ronda. Decenas de criaturas demoníacas aparecieron frente a ellos, y el líder declaró que había estado esperando ansiosamente para destruir al héroe y a su equipo. El líder miró al héroe y a su grupo acercándose a ese lugar, y dijo que solo los héroes podían atravesar el mundo demoníaco, pero cuestionó si el cuerpo débil de Alexis sería suficiente para resistir contra todo un ejército como ese. Ed sonrió, considerando que esta era una fiesta grandiosa, aunque era realmente excesiva para las criaturas demoníacas. Le preguntó a Alexis si pensaba dejar su firma grabada en los enemigos con su espada sagrada.
El líder reconoció a Ed y mencionó un informe extraño sobre la persecución de Sayen. Él se preguntó por qué Sayen, siendo un alto oficial, estaba siendo perseguido no por un héroe, sino por un hombre de cabello negro. El ojo que estaba junto a él también confirmó que esa persona era el enemigo de Sayen. Ed se dio cuenta de que había pasado por alto el detalle de ese ojo peculiar, y Gonzo quedó sorprendido al ver que existía un demonio de ese tipo. Ed pensó que quizá era una especie de transmisión de información después de la muerte. Luego, el líder destacó que, con todo el poder del ejército del rey demonio, el grupo de héroes sería eliminado allí. Alexis comprendió la gravedad de la situación y dijo que, si querían continuar, tendrían que destruir a esos demonios. Tal como esperaban, el líder se enfureció por las provocaciones del grupo de Ed y ordenó al ejército atacar con toda su fuerza, decidido a aniquilarlos. Alexis señaló que estaban presenciando el inicio de la batalla y subrayó la necesidad de resolver la situación rápidamente. Ed le pidió a Tia que no se esforzara demasiado, ya que aún debían enfrentar al rey demonio más adelante, y sugirió que el grupo manejara la situación actual. Gonzo avanzó primero, usando sus poderosos guantes para derribar fácilmente a los soldados que encabezaban la ofensiva. Tia también comenzó a conjurar, invocando espinas que emergieron del suelo, creando un potente ataque. El líder declaró que su propósito era desgastar las fuerzas del héroe y llamó a sus soldados a atacar sin importar sus vidas. Uno de los soldados comentó que las barreras protectoras del grupo de Ed eran demasiado fuertes, lo que hacía que sus ataques no pudieran atravesarlas. Otros soldados se preguntaban por qué el grupo de Ed tenía una defensa tan poderosa, superando incluso lo que habían oído sobre la magia de los espíritus. Se preguntaban si la energía mágica de Ed y su grupo era ilimitada. El líder ordenó destruir el terreno circundante, lo que provocó que el suelo bajo los pies del grupo de Ed comenzara a agrietarse, y ellos empezaron a caer. Ed se preocupó de que pudiera ser una trampa. Gonzo le preguntó al líder si pretendía barrerlos a todos. Todos comprendieron que, si continuaban cayendo, las cosas no estarían bien, y por todos los medios, debían volver a la superficie. De repente, apareció una boca enorme, y Ed se dio cuenta de que era una serpiente gigantesca. Tia instó a todos a hacer su mayor esfuerzo, usando magia de tierra, creó una gran mano de roca para detener a la serpiente. Sin embargo, la mano fue mordida por la serpiente gigante, que declaró que devoraría a todos aquellos que se atrevieran a entrar en su territorio. Gonzo se sorprendió al ver que esa criatura no solo era enorme, sino que también podía volar. Alexis le dijo a Ed que esto era increíble y comentó que él también estaba pensando en domar a la serpiente. Ed estuvo de acuerdo y sugirió que el grupo realizara un vuelo memorable. Ed clavó su espada en la cabeza de la serpiente, haciendo que ésta se elevara. Alexis le indicó que debía volar hacia la izquierda y un poco más alto. Ed le pidió a Tia que se protegiera con magia de viento mientras ascendían. Cuando el grupo aterrizó en el suelo, Tia cayó exhausta. Ed preguntó si todos estaban bien, y Tia comentó que, por suerte, había llegado a tiempo, de lo contrario, habrían tenido serios problemas. Ed le dio a Tia una poción de recuperación de energía mágica, ya que aún tenían un largo camino por delante. Gonzo dijo que esa criatura ni siquiera había rasguñado sus músculos. Alexis le dijo a Ed que, aunque se habían desviado un poco del plan, probablemente habían llegado al lugar correcto. Tia notó el portal arriba y subrayó que no podían simplemente lanzarse sin más. Alexis pidió a todos que escucharan. Recordó que habían luchado juntos hasta ese momento y les agradeció por ello. Les planteó que ahora tenían frente a ellos la muerte, y que, si seguían adelante, no había garantías de que pudieran regresar a salvo. A diferencia de él, un héroe, todos ellos tenían derecho a vivir su propia vida. Consideraba que retirarse en ese momento también era una opción válida y prometió no culpar a nadie si decidían hacerlo. Sin embargo, Alexis les preguntó si estaban dispuestos a luchar hasta el final por él. Ed sonrió, reconociendo el valor y el orgullo que tenía Alexis, esa era la razón por la que había salvado a Tia. Tia comentó que no dijera tonterías, ya que había decidido seguirlo desde el principio. Gonzo estuvo de acuerdo, añadiendo que, héroe o no, nada podría detener sus músculos. Finalmente, Ed dijo que, aunque lo lamentaba, pediría retirarse en ese momento. Tia no entendía cómo Ed podía hacer una broma en ese punto, pero Ed aseguró que hablaba en serio. Tia no entendía por qué Ed hacía eso. Él se disculpó y dijo que esto era todo lo que podía hacer. Ed admitió que había estado pensando en esto desde hace tiempo. Si se quedaba, ¿podría regresar al mundo anterior? Si el rey demonio era derrotado, el héroe ya no sería un héroe, y en ese caso,
¿Se cumplirían las condiciones de expulsión del equipo del héroe? Ed se dio cuenta de que, si no lo intentaba, nunca lo sabría, pero si fallaba, no podría regresar al mundo antiguo. Ed estaba apostando su vida entera, buscando una brecha en las reglas injustas impuestas por los dioses, cosas que nunca habían sido explicadas con claridad. Esta apuesta le hacía sentir que no podía tomar una decisión, y esta vez no era diferente, sería expulsado en este viaje. Quizá este era el giro crucial para su futuro. Alexis comentó que, precisamente por esta situación, Ed aún podía tomar decisiones claras, y era por eso que había llegado tan lejos. Para un héroe como él, los monstruos no eran nada, pero su número aún presentaba un problema. Alexis subrayó que, para alguien normal como Ed, enfrentarse a una horda así podría significar un destino fatal. Si Ed deseaba regresar a su hogar, era una decisión razonable, y él lo respetaba. Tía se sentía triste, pero de todos modos, tendrían que despedirse allí. Gonzo intervino para tranquilizar, diciendo que no había de qué preocuparse, gracias a Ed, habían obtenido la espada sagrada, por lo que podrían superar este desafío. Alexis recordó a Ed que debía teletransportarse antes de que comenzara la batalla. Tía no entendía por qué todos actuaban de esa manera y le preguntó a Gonzo si realmente era correcto dejar que Ed se marchara. Aunque entendía los sentimientos de Ed, Tía no podía aceptarlo fácilmente. Gonzo no respondió de inmediato, sino que recordó la conversación de la noche anterior, cuando Ed le preguntó si Alexis ya tenía la espada sagrada real y ahora era el héroe más poderoso. Tía podía derrotar a cualquier enemigo, y Gonzo podía proteger a todos de todos los adversarios. Ellos dos, Gonzo y Tía, eran el arco y el escudo más fuertes. Todo era tan perfecto que Gonzo sintió compasión por el rey demonio. Gonzo había estado de acuerdo en que eso era cierto, pero añadió que tener a alguien tan versátil como Ed haría todo aún mejor. Gonzo animó a Ed a no ser tan modesto, ya que, solo con los cuatro, podían considerarse un equipo de héroes completo. Todos sabían que, sin Ed, no habrían llegado hasta allí. Gonzo recordó que Ed había mencionado que, si lograban atravesar el mundo demoníaco, podrían ser emboscados por el ejército del rey demonio, y el problema era que el tamaño esperado del enemigo podía representar un gran peligro para ellos. Gonzo comentó que la situación podría mejorar si lograban reducir la fuerza del enemigo antes de la batalla final, considerando que esa sería una buena oportunidad. Sin embargo, Ed señaló que, aunque en teoría era así, desde que entraron en el territorio demoníaco, habían estado luchando constantemente sin tiempo para descansar, ni siquiera habían dormido lo suficiente, por lo que organizar un plan adecuado era imposible. Habían seguido combatiendo cada día hasta darse cuenta de que habían salido del mundo demoníaco, y, por supuesto, no podían mantener su condición física perfecta. Aunque ganaban, el agotamiento se acumulaba. Ed estaba preocupado de que, si llegaban en ese estado, ¿realmente podrían derrotar al rey demonio? Ed le dijo a Gonzo que lo más importante era llevar al héroe ante el rey demonio. Gonzo respondió que sus músculos asegurarían eso. Ed le pidió a Gonzo que, cuando llegara el momento, tomara decisiones acertadas y motivara al héroe para que pudiera apoyarlos. En ese momento, Ed entregó algunos artículos necesarios a Gonzo y le preguntó si podía asegurar que los usaría correctamente. Gonzo, con expresión seria, le preguntó a Ed si ese momento había llegado, y Ed lo confirmó, confiando en él. Ambos se miraron a los ojos con una seriedad absoluta. Gonzo cargó con el equipo y dijo que debían partir. Tía, confundida, preguntó a Gonzo a dónde planeaba ir, ya que el ejército del rey demonio estaba en la dirección opuesta. Fue entonces cuando Alexis se dio cuenta de algo, justo cuando Ed se lanzó hacia abajo. Gonzo tomó la mano de Alexis con firmeza y le dijo que ese no era el camino que el héroe debía seguir. Tía, desconcertada, preguntó por qué era así. Alexis le respondió que no fuera tonta y que no subestimara a Ed. Sacrificar a sus compañeros para avanzar no podía considerarse una decisión sensata. Gonzo levantó su escudo de luz, y Alexis no entendió cuál era la intención de Gonzo. Ed pensó para sí mismo que probablemente Alexis no aceptaría eso, y esa era la razón por la que él había ayudado a Tía desde el principio. Un héroe no piensa en sí mismo, y Ed le dijo a Alexis que no malinterpretara, con toda la fuerza del rey demonio, la vida de todos ellos terminaría allí. Eso significaba que, si Ed eliminaba a estos enemigos ahora, solo quedaría el rey demonio para enfrentarse. Gonzo dijo que, si era un verdadero héroe, Alexis debía comprender la determinación de Ed. Todos confiaban en que Alexis derrotaría al rey demonio, pero si así era, debía entender qué hacer. Alexis recordó las palabras de Ed,
¿Quién había dicho que no quería desperdiciar el esfuerzo de nadie? Derrotar al rey demonio y traer paz al mundo, pero renunciar a su misión y su orgullo para desvanecerse, ¿realmente era la acción de un héroe? Alexis rememoró su promesa a Ed y sintió que ciertamente lo lograrían. Ed había dicho que esto era como el último castigo, y que podría expulsarse a sí mismo del equipo de héroes. Tia se opuso y les pidió a todos que se detuvieran, pero Alexis ya había entendido algo. Sacó la espada sagrada y la lanzó hacia Ed, diciendo que, a partir de ese momento, Ed estaba expulsado del equipo de héroes y que seguramente regresaría. Ed le agradeció a Alexis, y su voz se escuchó confirmando que la condición estaba cumplida. En 10 minutos, Ed volvería, y mientras tanto, se encargaría de todo. Aún así, hizo que Tia se sintiera dolorida. En la segunda ronda, Ed debería haberse esforzado por hacerla sonreír, pero terminó provocando sus lágrimas. Tia rompió en llanto, sintiendo que Ed seguramente moriría, y que una vez más tendría que sacrificar a alguien importante para proteger a los demás. No entendía completamente ese sentimiento, pero le dolía profundamente, como si algo similar hubiera ocurrido antes. Gonzo les dijo a todos que no dejaran que la determinación de Ed fuera en vano. Tia le preguntó por qué decía eso, y Gonzo respondió que Ed había confiado en él. Gonzo se dio cuenta de que esto era como un sueño doloroso, pero extrañamente real. En el otro lado, Ed llegó hasta el ejército del rey demonio y declaró que los destruiría. El líder lo amenazó, diciendo que resistirse era inútil y que lo aplastaría, sumiendo a Ed en un futuro sombrío. Ed respondió que seres como ellos no tenían futuro, les dijo que se prepararan y cambió a un estado de combate, decidido a destruir a todo ese ejército. Los oponentes notaron que el aura de Ed de repente había cambiado. Uno de ellos comentó que, aunque estuviera solo, no solo ladraba, sino que realmente parecía alguien peligroso. Ed ahora estaba completamente serio. Para Tia, Ed a veces mostraba una expresión extraña, la misma expresión que había visto en su primer encuentro, cuando estaba fabricando armas, como si estuviera mirando a través de una ventana a niños jugando, sin pertenecer realmente a este mundo. En ese momento, Tia había querido decirle que eso no era cierto, incluso si el resultado fuera la muerte. Pero, si la mirada de Ed se dirigía a algo más lejano, nunca elegiría darle la espalda y perderlo, sin importar cómo fuera el futuro. Mientras tanto, el equipo de Tia, Alexis y Gonzo encontró un obstáculo, una criatura demoníaca gigantesca. Aunque se habían preparado para el peor de los casos, no esperaban que esa criatura apareciera, impidiendo el paso en el camino que protegía hasta obtener permiso. En ese momento, Tia le pidió a Gonzo que la dejara bajar, asegurándole que ahora estaba bien. Tia avanzó y comenzó a recitar un hechizo. Usó toda la fuerza de su alma, el poder de la espada, para desatar una tormenta de viento y destruir a la criatura frente a ella. Le dijo a Alexis que tenían que derrotar al rey demonio para alcanzar el futuro que Ed deseaba. Del otro lado de esa ventana, Ed estaría bien. En el otro lado, las barreras del ejército del rey demonio seguían rompiéndose. Pedían refuerzos, pero eran derrotados uno tras otro. El líder no comprendía que era realmente ese hombre frente a él. No era un héroe, solo un don nadie. ¿Cómo podía ser tan fuerte? En ese momento, Ed estaba usando la habilidad sangre frenética una técnica prohibida que aumentaba su poder 100 veces. La energía era tan intensa que hacía que su sangre hirviera y se evaporara en una neblina. A cambio, después de 10 minutos, su corazón estallaría al superar su límite, y moriría. El oponente comentó que definitivamente detendría esa velocidad de Ed. Usó un hechizo de anulación de gravedad. Ed notó que todo estaba flotando a su alrededor, parecía que la magia afectaba a todo el entorno, no solo a él. Al ver las cosas flotando frente a él, Ed sintió que era un verdadero fastidio. En ese momento, uno de ellos dijo que finalmente lo había atrapado y que Ed no podría esquivar mientras se preparaba para lanzarle un hechizo mágico. La luz brilló, y ocurrió una gran explosión. Finalmente, lo único que quedó tras la explosión fue un cráter. Él pensó que, al fin, Ed había muerto, un don nadie le había hecho perder demasiado tiempo. Ordenó a sus subordinados que persiguieran a los héroes mientras él reorganizaba el ejército para seguirlos después. Hasta entonces, debían contenerlos, este no era el momento para disputas insignificantes. En ese momento, desde el fondo del cráter, una ráfaga de luz surgió. Ed, con la espada sagrada en la mano, se lanzó directamente contra el enemigo que acababa de atacarlo. Gritó que no irían a ninguna parte y desató una gran cantidad de energía mágica, partiendo al monstruo en dos. El líder no entendía cómo Ed seguía vivo.
Intentó nuevamente usar magia de compresión de gravedad sobre Ed, pero Ed pensó que era inútil porque él podía absorber la magia. Ed creó entonces una barrera invisible y le dijo al enemigo que aún era muy ingenuo. Pronto, él se iría de allí. Ed había repetido lo mismo durante cientos de años. No importaba qué hiciera o con quién estuviera, él siempre era un espectador externo. Sus técnicas especiales se sucedían una tras otra, y Ed atacó fácilmente a los restantes. Aún así, ese era su verdadero ser, había elegido liberarse, la forma de vida y el futuro que deseaba. En ese momento, el comandante ordenó que detuvieran a Ed, diciendo que había subestimado al joven, Ed era la mayor amenaza. Para Ed, como solo podía regresar solo, estaba decidido a llevarse todo consigo. En ese momento, el cuerpo de Ed también fue cortado, pero continuó lanzando tajos de espada. Las muertes trágicas y los futuros oscuros ya no existirían en ese mundo. Llovía sangre. Ed se encontraba de pie sobre un montón de cadáveres. Un mensaje apareció notificando que quedaba un minuto para regresar. El ejército del rey demonio no podía creer que una sola persona hubiera creado este mar de sangre. Uno de los soldados restantes preguntó quién era Ed realmente. En ese momento, Ed usó un hechizo de regeneración para recuperar sus dos manos que habían sido cortadas. Ed pensó que todo terminaría pronto, pero los demás seguían siendo obstinados, diciendo que no podían morir en vano y que intentarían matarlo a cualquier costo. Sin embargo, Ed los derrotó fácilmente y avanzó con la espada sagrada en la mano, su cuerpo cubierto de sangre. Cuando llegó frente al comandante, Ed le preguntó qué planeaba hacer a continuación. El comandante admitió que Ed era muy fuerte, tal vez el más fuerte que había conocido, incluso más que los héroes. Sin embargo, pensaba que la arrogancia de Ed lo llevaría a la muerte. Estaba decidido a destruir a Ed aunque tuviera que sacrificarlo todo. El comandante concentró toda su fuerza y creó una gigantesca esfera de oscuridad. Ed solo sonrió y dijo que él no era el más fuerte. Gonzo siempre había sido su apoyo, tanto físico como mental. Alexis nunca se detendría hasta derrotar al rey demonio, y Tia siempre animaba a todos con su sonrisa. Los verdaderamente fuertes y maravillosos eran ellos, él solo era un espectador. Ed pensó que podía apostarlo todo, porque incluso sin él, sus amigos eran lo suficientemente fuertes para ganar. Ed atravesó el corazón del comandante con su espada, y el enemigo cayó, admitiendo su derrota. Sin embargo, le advirtió que Ed pagaría un alto precio por esa gran fuerza y que nunca alcanzaría a sus amigos, muriendo solo. Ed retiró su espada, sintiendo su cuerpo debilitado, aunque sus habilidades de regeneración habían mejorado. Pensó que, al menos de esta manera, había eliminado a todos los enemigos, dando a Alexis y su equipo una oportunidad de vencer al rey demonio. Ahora era su turno, y derrotar al rey demonio sería solo un detalle. De repente, Ed vio una roca familiar y sintió que había algo extraño. Se preguntó si ese lugar sería su destino final. Decidió dejar la espada en el suelo, como una marca de que había muerto allí. Una voz comenzó a hacer una cuenta regresiva, y Ed deseó que todos se cuidaran. Cuando Ed regresó al mundo blanco, estaba ileso. Tomó un libro que había caído al suelo. Era una crónica sobre Alexis, que narraba su vida desde la perspectiva de un dios. Ed leyó hasta la parte sobre Tia y se sintió intrigado al ver todo desde otra perspectiva. Ed se dio cuenta de que solo era un espectador, pero estaba registrado como el cuarto compañero, alguien indispensable en la derrota del rey demonio. Ed se preguntó si Alexis realmente lograría vencer al rey demonio. Cuando colocó el libro en la estantería, una sensación extraña lo invadió. Sintió preocupación por Tia, sin saber si ella habría viajado por el mundo o si, quizás, estaría buscándolo. Al decidir que traería un buen final a las 99 puertas restantes, una luz repentina apareció. Ed se giró y, detrás de él, estaba Tia, con lágrimas de alegría al haberlo encontrado finalmente.